We want to welcome all Queremos of darle you. la bienvenida a todos ustedes a esta reunión de capacitación en cómo enseñar la manera del Salvador. Yo soy el hermano Callister, el presidente de la escuela dominical, y se me ha pedido que dirija esta reunión y queremos reconocer al Elder Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, quien preside esta reunión. Nos gustaría reconocer a otros de los miembros del panel y de las organizaciones auxiliares, la hermana Oscarson de las Mujeres Jóvenes, la hermana Burton de la Sociedad del Socorro, la hermana Jones de la primaria y el hermano Allen de los Hombres Jóvenes. También reconocemos a la audiencia que está aquí en el estudio. Ellos son líderes y maestros tal como ustedes, quienes son miembros de las unidades locales que llevan a cabo sus consejos de maestros, y queremos reconocer a toda la audiencia a nivel mundial. Por favor, les agradecemos que estén aquí y tenemos aproximadamente 140 países a donde se está transmitiendo esto y 10 idiomas al igual. O sea, pensemos en como que esto fuera un consejo de maestros a nivel mundial en el cual podemos opinar y asesorarnos. Ahora le vamos a pedir a la hermana Melanie Cotton que nos pueda dar la primera oración. Nuestro querido Padre Celestial, al venir ante ti al inicio de esta reunión, agradecemos la oportunidad que tenemos de aprender más y de cómo ser mejores maestros y cómo podemos enseñar a la manera del Señor. Agradecemos por los profetas vivientes y apóstoles y líderes de la iglesia que nos guían y dirigen. Oramos para que al tener esta reunión que podamos ser guiados por tu Espíritu, para que los pensamientos e impresiones puedan venir, para ver cómo podemos ser mejores maestros. Te amamos y agradecemos por el don de tu Hijo Jesucristo y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Deseamos que esta reunión sea muy interactiva, entonces contestaremos preguntas y les pediremos comentarios, incluyendo los de ustedes. Y apreciamos las preguntas y comentarios que ya nos han enviado. Hemos recibido miles de ellas. Les invitamos a que estén listos si están al lado de una computadora o un teléfono, que envíen sus comentarios a medida que se los pedimos en teach.lds.org. Y para comenzar, tendremos el privilegio de escuchar al Elder Holland al compartir sus sentimientos. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta transmisión mundial, a los maestros de la iglesia y, por supuesto, a todos, sin importar sus llamamientos. Somos maestros. Agradezco por la tecnología que nos permite reunirnos de manera tan personal. Nos encantaría verlos cara a cara a todos, pero no encontramos una sala lo suficientemente grande para que quepamos todos. Así que vamos a conformarnos con esta transmisión televisada. Esperamos que pueda ser algo tan reconfortante como los que están aquí sentados con nosotros. Cuando Nicodemo vino a Jesús durante el ministerio del Salvador, habló por todos nosotros cuando dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado de Dios. Cristo, por supuesto, era mucho más que un maestro. Para cuando había completado su misión terrenal, ya era el Salvador y Redentor del mundo. Pero mientras avanzaba hacia la expiación, hacia la resurrección y todo lo que le regresaría a la mano derecha de su Padre, Él enseñó, aún a la edad de 12 años. Siempre estuvo enseñando. Esto fue lo que caracterizó su ministerio mortal y es la comisión que nos dejó como sus discípulos. En su admonición terrenal final a los apóstoles dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sea de parte de nuestros padres o de parte de nuestros misioneros de tiempo completo o compañeros en los salones de clase en la iglesia, nuestros testimonios empiezan y crecen en las manos de maestros inspirados. Quizás esa sea la razón por la cual Pablo, primero, estableció apóstoles, segundo, a profetas y tercero, a maestros en la iglesia de Dios.
El unir a los maestros con los oficiales presidentes de la Iglesia muestra la importancia de los maestros a los ojos de nuestro Padre Celestial. El propósito de esta transmisión es mejorar la enseñanza en la Iglesia y enseñar de la manera del Salvador, lo cual nos permite lograr esta meta. Todos queremos enseñar como lo hizo Jesús. Su instrucción fue sencilla, directa y poderosa. A menudo contaba historias o parábolas, las cuales se podían entender, y sin excepción, sus lecciones siempre eran motivantes y espirituales. Él amaba a su audiencia, y los que tenían oídos para escuchar y ojos para ver, lo amaban. Ese tipo de instrucción espiritual, con ese tipo de relación amorosa entre maestro y estudiante, es lo que queremos que exista en cada casa, en cada salón de clases y en las iglesias. Ahora, algunos de ustedes quizás se sientan abrumados. Quizás no solamente duden su habilidad de enseñar, como lo enseñó El Salvador, sino su habilidad de enseñar, punto. Alejen esos pensamientos ahora. Ustedes lo pueden hacer. El presidente Monson ha dicho que a quien el Señor llama, Él lo califica. El Señor les ayudará. Es quien Él es y es lo que Él hace como Dios. Les dará revelación por medio del Espíritu Santo, el mensajero y maestro de verdad. Tienen líderes quienes están comprometidos a orientarles y a capacitarles. Tienen reuniones de consejo en las cuales otros maestros compartirán ideas con ustedes. También hay manuales y otros recursos que les van a ayudar a hacer su trabajo. Ustedes lo pueden hacer. Si aún se sienten inadecuados, entonces tomen consuelo en el versículo que he necesitado toda mi vida, que la promesa del Evangelio se proclamará por los débiles y sencillos a todo el mundo. Ahora, si se sienten un poco débiles y simples, está bien, porque así lo han hecho otros quienes nos han precedido. Y vean lo que ellos han logrado. El Señor escuchará sus oraciones y Él les recompensará sus esfuerzos humildes. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Todos nosotros hemos tenido maestros quienes nos han influenciado y han hecho una gran diferencia en nuestras vidas. Yo lo sé que me ha pasado a mí. Y como ustedes, yo soy quien soy en gran medida gracias a aquellos quienes me amaron y me enseñaron. Mis padres, otros miembros de la familia y amigos, maestros llamados y líderes en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuán agradecido estoy que todas estas personas creyeron que yo valía la pena. Creyeron que yo iba a llegar a ser algo. Cada hijo de Dios tiene un destino divino que los maestros pueden ayudarles a alcanzar. Ustedes, mis queridos amigos, están embarcados en la obra de salvación y no hay trabajo ni obra mayor ni más santa en el mundo que esa. Así que sean pacientes y sientan paz y gocen uno de los mayores privilegios de la Iglesia de enseñar el Evangelio de Jesucristo. Que lo hagan de la manera del Salvador. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Elder Holland, por ese consejo inspirador y lleno de consuelo. El propósito de esta reunión es enfocarnos en enseñar a la manera de El Salvador, las reuniones de consejo de maestros y la orientación para nuevos maestros. Si ustedes han participado en una reunión de consejo de maestros, compartan estas experiencias positivas que han tenido. Después leeremos algunos de estos comentarios y deseamos que los envíen en estos momentos. También quisiéramos darle una explicación muy breve para aquellos que no están familiarizados con estos consejos de maestros. Al compartir una experiencia que yo tuve la semana pasada en Calgary, Canadá, en ese consejo que estuve, habían maestros como ustedes, nuevos, llenos de experiencia. Habían líderes de las organizaciones auxiliares que querían aprender y apoyar a sus maestros.
también estaba el presidente de la escuela dominical. Él no dio un sermón, no dio una presentación formal, sino creó este ambiente tan caluroso para que las personas pudieran comentar, expresar ideas, entrar en consejo juntos, y llevó a cabo un principio que él había escogido, que era el de cómo amar y enseñar a los demás. Entonces, aquí hubo algo de gran importancia que sucedió, algo que quisiéramos ver con más frecuencia. Él tomó pausa por un momento y dijo, ¿quiénes entre ustedes puede compartir una escritura que puede apoyar el principio del que hemos estado hablando? Y un hermano levantó la mano y dijo, aquí hay una escritura. Y él leyó de 1 Samuel 16, donde dice que no hay que ver en la parte de afuera, pero hacia adentro. Y se relacionó en cómo los maestros podrían hacerlo de esta forma. En este momento de gran importancia, tuvimos que ver las escrituras y que la escritura sea el ancla de ese principio, porque sabemos que la escritura nos da esa claridad y definición de dicha escritura, y hay un poder tan grande que nos ayuda a poder describir ese principio y nos ayuda a todos enseñar a la manera del Señor, por lo que nos estamos esforzando. Y este consejo continúa y termina con el siguiente tema que quieren hablar al siguiente mes. Así es que gracias a los santos de allá de Calgary, Canadá, por darnos un gran ejemplo a seguir. Ahora nos gustaría que vieran un video de una reunión de Consejo de Maestros que se llevó a cabo en Escocia, y a medida que lo observan, les invito a todos ustedes que busquen solamente una cosa que causó que esta experiencia fuera de éxito. Mediante el Consejo de Maestros hemos visto que los maestros a veces sienten que no cuentan con recursos ni apoyo. Sienten que tienen que entretener a la clase. También han compartido ideas sobre cómo superar esa situación. Una hermana habló de las dificultades que tenía para despertar el interés de las jóvenes de su clase y que sentía como que tenía que llenar el tiempo. Tengo poco tiempo en las mujeres jóvenes y ya soy un poco mayor. Cuando me llamaron pensé, ¡santo cielo! ¿Por qué a mí? Los maestros tienen que poner empeño para dar una clase de acuerdo con las necesidades de las jóvenes. Uno quiere sentir que le prestan atención, que durante la semana hacen lo que uno les pide y que están dispuestas a compartirlo con uno. Una de las maestras dijo que se le dificultaba lograr que las jóvenes se comunicaran con ella. Entonces, otra maestra dijo, puede permitir que haya momentos de silencio. Así que en mi última clase con las jóvenes, les pedí que compartieran el principio del Evangelio que habían aplicado en la semana. Y entonces hubo un silencio. Yo esperé y dije con suavidad, no hay prisa. Y después comenzaron a entrar en confianza. Pensé en la pregunta que surgió en la reunión de Consejo de Maestros, así que hablaré con esa maestra para contarle lo que hice y la manera en la que las chicas respondieron. La mamá de una de ellas se me acercó hoy y me contó de una conversación que tuvo con su hija y que ésta le dijo que sabía que yo fui llamada por Dios. Y eso fue algo muy especial, muy especial. Y yo pensaba, ¿qué puedo enseñar a estas jovencitas? Pero debo estarles enseñando algo. Vaya, ¿cómo no puede ser uno conmovido con este video? Bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas que pasaron y que causó que este consejo fuera exitoso? Sí, adelante. Una de las cosas que me impresionó más fue que en ese consejo la maestra estaba dispuesta a ser vulnerable
y puede ser intimidante estar entre sus colegas y decir, no me está yendo bien, me está costando. Y no parecer como que todo está listo. Ella dice, no se están comunicando conmigo, lucho con esto, y ella se hizo ver vulnerable. Y ella usó esas sugerencias y comentarios, y creo que llevamos esa misma vulnerabilidad con nosotros cuando vamos a enseñar. Si estamos en una clase y somos vulnerables a lo que estamos haciendo en la clase. Y con mis niñas de 11 años en la primaria, he tenido experiencias espirituales que siento la impresión de compartir. Eso cambia la atmósfera y se convierte en un lugar seguro para que ellos compartan. Así que la vulnerabilidad es algo muy bueno para que como maestros podamos ser vulnerables. Qué buena observación. Había un comentario aquí también. ¿Alguien levantó la mano aquí? Sí, por favor. Solo para ir con lo que ella dijo también, ¿acaso no estamos nos encanta y esperamos que dentro de nosotros, nuestros consejos como maestros, que creemos, que podamos crear ese ambiente seguro, que hay amor, confianza, que el Espíritu está allí, para que podamos estar dispuestos a compartir lo que es difícil para nosotros? ¿Y acaso no es maravilloso que en los consejos usted multiplica la experiencia y multiplica el Espíritu? Así que usted puede ofrecer, y me encanta que la respuesta que vino de otro maestro, que escuchamos de 3 maestros, que ese espíritu tan amoroso, la experiencia que todos tenemos, pueda traer las respuestas a aquellos que de verdad necesitan la ayuda. Buena observación. ¿Un comentario más? Sí, hermano. Sí, a mí solo me encantó cómo la jovencita en el video mencionó que ella se dio cuenta en ese momento que el maestro fue llamado de Dios. Y creo que eso es algo muy importante que podamos reconocer en nuestros llamamientos como maestros, sin importar cómo nos sintamos, cuáles sean nuestras debilidades, saber que somos llamados de Dios en ese aspecto. Creo que es muy importante. Bueno, gracias. Comentarios maravillosos al ver este video. Les quiero decir que hay 3 más que les puede ayudar a tener un consejo de maestros más exitoso, y lo pueden encontrar en teaching.lds.org. Hace unos momentos atrás les invitamos a todos ustedes que enviaran comentarios positivos y que los compartieran y que hayan visto en esos consejos que han participado, y quisiera compartir algunos de ellos con ustedes. Y hermana Oscarson, por favor. Aquí hay uno de María de Argentina que acaba de escribir. Tuve mi primer consejo de maestros el mes pasado. Fue inspirador. Pudimos compartir nuestras experiencias y sentir el Espíritu del Señor muy fuerte. Gracias. Hermana. Y eso es de Don en California. Y dice, disfruté escuchar las sugerencias de los diferentes maestros que enseñan diferentes grupos de edades y en los consejos que escuchamos Gracias. en la clase. ¿Algún otro? Hermano Alan. Sí, aquí hay uno de Arizona. Dice, nuestros consejos han sido tan inspiradores que los maestros de nuestro barrio se han comprometido más al Señor y han mejorado en sus llamamientos, y he aprendido mucho de ellos y he sentido su amor. Bueno, ese es muy conmovedor. ¿Y todos ustedes aquí en el estudio han estado en estos consejos? ¿Tienen alguna experiencia positiva que quisieran compartir con la audiencia? Sí, por favor. Bueno, a mí me encantó que existen estas reuniones de consejo, y ya lo hemos mencionado, pero no son reuniones de entrenamiento ni cómo mejorar la lección en sí, sino son reuniones para tener consejo. Tuvimos una reunión en la que estábamos hablando en cuanto al poder de la música en los salones de clase. Después de ese análisis de parte de un hermano que trabajaba con los hombres jóvenes, creo que estaba con los diáconos, y en realidad muy cándidamente dijo: conozco a mis jóvenes y ellos no van a querer cantar algo conmigo, ¿cierto? Y dice, yo simplemente sé que eso no va a ocurrir, así que dije, ¿cómo puedo yo incorporar la música en mis reuniones? Y yo creo que estuviste en esa reunión, y fue en realidad algo muy especial ver cómo deliberamos, y fue una oportunidad revelatoria. Bueno, puedo ver que tenemos muchas preguntas que nos están llegando y hemos hablado de algunos de los éxitos que hemos tenido. ¿Qué tal si hablamos de algunas de las preguntas y retos que afrontamos y cómo los podemos convertir en soluciones y respuestas para que nuestros consejos sean de éxito? Tenemos un maestro de Sao Paulo, Brasil, quien dice, deberíamos de reunirnos
separadamente con los maestros de los jóvenes y de los niños o todos en conjunto? Hermano Alan. Bueno, yo creo que esto debe de determinarse localmente. Creo que todos los barrios van a poder saber qué tienen que hacer y las ramas, pero hay beneficios. Yo quiero decir, es igual para los hombres y las mujeres jóvenes, pero hay otro beneficio de reunirse con todos. Hace un par de días, una hermana recién casada que había estado ya en la Sociedad de Socorro un par de años, fue por primera vez a su reunión de consejo la semana pasada de maestros y se le había llamado recientemente a ser maestra de escuela dominical de los jóvenes, pero todos los estudiantes son hombres. Así que ella tenía la pregunta de cómo voy a ser eficaz enseñándoles a ellos. Así que en este consejo se convirtió en una gran oportunidad para ayudarle. Qué buena observación. ¿Alguien más que quisiera comentar algo más? Sí, sí, hermana. Yo los tendría todos juntos y separados. Cuando estábamos en un grupo, yo he sido muy inspirada. Yo enseño a la Sociedad de Socorro y es un grupo grande de mujeres. Y he sido muy inspirada por el ejemplo de los maestros o maestras de la primaria que también conocen a los niños de la primaria, que es posible en la Sociedad de Socorro, en un grupo más grande, y ser maestros ha sido tan inspirador para mí. Yo salgo de ahí, de la primaria, queriendo ser mejor, y una de las cosas que enseñamos en la iglesia es de que poder salir y enseñar. Estamos aquí juntos, así que es muy unificador. Saben, sí, estamos todos embarcados en esto. Esto es como una operación de un consejo de preguntas, de respuestas. Hablamos de ello, traemos todas estas experiencias mutuamente y es un gran resultado. Buenos comentarios. Bueno, hemos visto varias preguntas sobre la primaria dado a estas reuniones, así que concerniente al tiempo de clase y de compartir. Así que, hermana Jones, aquí está la pregunta. Charlie en Escocia dijo, cualquier sugerencia que la Presidencia General de la Primaria puede tener sobre cómo los maestros de la primaria pueden participar en estas reuniones de consejo. Charlie, gracias. Es un gran comentario y una gran preocupación. Amamos a nuestros maestros de la primaria tanto y espero que estén emocionados de estos consejos de maestros de la primaria y las oportunidades que se les da de participar, compartir lo que han aprendido. Y sentimos que cada primaria va a tener un enfoque diferente por naturaleza de la individualidad y de la necesidad de cada primaria y cómo pueden hacer esto posible para que los maestros puedan asistir al Consejo de Maestros de la Primaria. Pero una de las sugerencias será combinar clases para que una maestra pueda asistir durante el tiempo de compartir y durante el tiempo de la clase. Y pueden tomar turnos, una semana uno puede ir, o un mes, perdón, puede ir uno, el otro mes y cambiar el próximo mes y tomar turnos. Al referirnos de las preocupaciones del Consejo de Barrio, el pedir al Consejo de Barrio que un poco de ayuda sería algo bueno. Y llamar a los jóvenes, a los padres, para que se involucren en sentarse con los niños en el tiempo de compartir de la primaria. Yo creo que sería algo interesante. ¿Cómo se sentirían ustedes? Nos gustaría ver a los jóvenes ayudar en los consejos de maestros en lo que puedan, y en la primaria creo que es una buena manera. Qué gran oportunidad para un jovencito de prepararse para la misión. Cada vez que hay una oportunidad de que se preparen de la misión es genial. Pienso que ya hemos contestado esta pregunta. Bueno, hermana Oscarson, para la segunda, viene es una pregunta que se repite. En Michael de Missouri, en nuestra pequeña rama, entrar en una reunión de consejo de maestro terminaría tomando a la mayoría o todos los adultos de la clase de la escuela dominical. ¿Tiene sugerencias sobre cómo hacer que esto sea un éxito? Bueno, Michael, esa es una buena pregunta y yo creo que pasa muchas unidades. Entonces, como consejo hemos hablado de eso y hemos tenido unas ideas de que está bien tal vez de que haya una clase pequeña de doctrina del Evangelio una vez al mes. Como joven, a veces yo era la única persona en la clase, estaba en una rama pequeña y estaba bien. Y tal vez podemos invitar a los miembros de la clase de doctrina del Evangelio para que se una con otra clase, a la de principios del Evangelio, o con la de los jóvenes. O tal vez pueden considerar el separar el consejo de maestros para que uno pueda ir un domingo y de ahí tener la otra mitad el otro domingo. Entonces yo creo que hay soluciones que se pueden encontrar para al hablar juntos como consejo de barrio, pero yo creo que no tendremos que tener miedo de que la clase sea pequeña.
Soluciones maravillosas y hemos hablado de estas reuniones de Consejo de Maestros y quisiera tomar algunas preguntas que tienen que ver en cómo enseñar a la manera del Salvador en general. Y la siguiente pregunta va al corazón de lo que tratamos de hacer y es mira en Tokio. Ya que sé que necesitamos enseñar por el Espíritu, pero me gustaría recibir algunas palabras de aliento del Elder Holland. Así que ese parece ser usted, Elder. Ya voy hacia ustedes. Bueno, en realidad es el enfoque de la enseñanza y de las oportunidades que tenemos. La invitación. ¿Podemos hablar? ¿Podemos tomar un minuto o dos? Ok, vamos a tomar la pregunta muy en serio. En lo personal, cualquier buena experiencia del salón involucra las escrituras. Quiero iniciar con unos pensamientos en cuanto a enseñar por el Espíritu. Vamos a empezar con unas cosas que no debemos hacer. Un par de cosas que creo que van a impedir que enseñemos por el Espíritu. Y quizás hay un par de extremos. Un extremo es el hacer planificaciones extremas o prepararse de más. Y voy a hablar de la preparación en un momento, pero sentirnos como que tenemos tanto material y que lo tenemos que cubrir y nos perdemos esta gran lección fundamental de que estamos enseñando a personas. Estamos enseñando a seres humanos. Nos estamos enseñando unos a otros y utilizamos material, utilizamos doctrina y lecciones. Sin embargo, debemos de mantener esa relación en contexto y no permitir que el material en realidad decime la lección. Creo que hay personas que se ponen tan nerviosas. Yo he hablado con maestros que les pasa, que están tan ansiosos de cubrir todo el material, que en realidad los susurros del Espíritu no tienen lugar. Ese es un extremo y debemos prepararnos, pero quizás no hacerlo de manera extrema o tener demasiados puntos que tocar. Otro punto que quizás es tan peligroso o más es alguien que llega al salón de clases y dice, no me he preparado. Vengo confiando en el Espíritu del Señor para que guíe y dirige esta clase. Y bueno, en este punto yo me saldría de la clase y iría a buscar otra. Bueno, es broma, pero en realidad esto es realmente pedirle al Espíritu que haga su trabajo y el nuestro. Debemos prepararnos. Vamos a leer una escritura. Cualquier lección que sea efectiva, eficaz, tiene escritura. Sección 42. La utilizo mucho con los misioneros y debemos utilizarla aquí también, en este consejo de maestros bajo la dirección del Elder Callister. ¿Alguno de ustedes tiene el versículo 14? Bueno, esta es una escritura muy breve, pero creo que sí aborda el primer punto. Y se os dará el Espíritu por la oración de fe, y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. Y se os dará el Espíritu por la oración de fe. Oración y fe. Y la oración siempre debe de estar llena de fe. Y creo, al menos en las palabras del Señor, esto parece ser algo tan fundamental o el principio para tener el Espíritu. ¿Qué les parece la siguiente línea? ¿Podemos hablar más de esto? ¿Se puede? Sí, claro, adelante. Ok, piensen en esto un momento. Leamos la siguiente línea. Ahora, los puntos que se hacen aquí claramente, pídanlo, oren por ello. ¿Qué tal de la siguiente línea? ¿Qué piensan de ello? Suena que si yo no hubiera recibido el Espíritu y no estoy preparado para ir y enseñar, entonces te vas a tropezar y no vas a entender lo que el Espíritu desea que tú le enseñes a la clase y la clase básicamente va a fracasar. Esa es una de las cosas que significa de que si no tienes el Espíritu, lo que sea que hagas no será enseñar. Y claro, se implica que nadie va a aprender. Quizás los estudiantes traigan más espíritu a la clase que ustedes y ahí se compense, pero esto es parte de lo que significa. Pero me pregunto si significa aún más. Una de mis ideas fue que el Espíritu es el verdadero maestro. Somos la persona que ayuda a entregar lo que el Espíritu está entregando. ¿Lo entendimos? ¿El Espíritu es el maestro? Así que dice que, y por el Espíritu
sin el Espíritu no deberías enseñar, que la verdadera enseñanza no va a suceder si no nos hemos preparado. Muy bien, creo que lo que está diciendo es que no va a ocurrir. Usted lo dijo un poco más fuerte, puede ocurrir, pero ¿hay algo quizás aún más fuerte que se puede aprender aquí, presidente? Si no se ha preparado, no debe enseñar. Hace un mandamiento. Sí, yo no sé si esto se traduce a nuestros 10 idiomas que estamos hablando, pero en inglés, si no tienen el Espíritu, no enseñaréis. Ahora, si lo queremos leer como la manera imperativa del verbo, no solamente dice que no van a enseñar o que no pueden enseñar, significa que no deberían enseñar. Hay un tono de mandamiento. Ahora, por supuesto, no se preocupen demasiado y se pongan a llorar en el piso ahorita. Lo que está diciendo, lo que está subrayando aquí es que ante el Señor es muy importante y fundamental orar y tener el Espíritu. Ahora, un punto más en cuanto a enseñar por el Espíritu, porque es una gran pregunta. Debemos de vivir para lograr esto. Cuando nos dice que esto se nos va a dar por la oración de fe, esto debe de reflejar una vida fiel, una vida de devoción. Yo dudo que podemos ser desobedientes y no responder al Espíritu 6 días a la semana o 6 días y medio a la semana, y de repente, por alguna razón, porque vamos a enseñar o vamos a discursar, de repente, en una reunión del obispado, en el momento, vamos a poder recibir el Espíritu. Creo que una vez que entendamos que es un don y debemos orar por él, debemos de vivir por él también. Otra escritura que viene a mi mente. Debemos estudiar, debemos prepararnos. No podemos solamente ir y pensar que el Salvador, que el Señor va a hacer algo con nada. O vamos a leer en la sección 84. Of the Doctrine and Covenants, verse 85. Doctrina y Convenios, versículo 85. ¿Alguien lo puede leer? Se conoce mucho, es muy conocida. Adelante, ¿puede leer, por favor? Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Gracias. El peligro aquí que corremos los maestros, y yo no sé de alguien, conozco a alguien que diga no me he preparado, pero si tienen la inclinación, solamente habrán leído la primera línea. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir. Sin embargo, debemos de continuar leyendo. Atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida. Significa que se han preparado hasta el momento en el que entraron a la clase y se seguirán preparando después de la clase. Pienso que eso habla del concepto que se nos pide que estudiemos las Escrituras a diario, seamos un discípulo verdadero, pero tenemos que ser genuinos y enseñar exactamente como debe de ser. O sea, yo tuve esta experiencia y lo estudié hace meses atrás y ahorita me llega. Usted entiende. Denle una galleta, por favor, de chocolate y una estrellita en la frente. Ahora, hermana Jones, ella nos dice, eso no lo hacemos en la primaria, ¿verdad? No damos estrellitas. Ok. Pero la preparación es importante. Debemos empezar, digamos que enseñamos semanalmente. Vamos a poner esto como ejemplo. El momento en el que terminamos una clase, el domingo en la tarde o en la mañana, esa misma tarde debemos empezar a prepararnos. Por esa razón, buscar las lecciones, buscar las oportunidades. El Señor nos ha dado oportunidades de vivir ciertas circunstancias y ahí están. La siguiente semana tendremos pensamientos y los hemos atesorado. Vamos a otro versículo. Es una variación del que ya leímos, pero se encuentra en la sección 100, creo, al menos que la hayan movido. Déjenme buscarla. Vamos a leer versículos 5 al 8. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este pueblo, expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón y no seréis confundidos delante de los hombres, porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir.
Mas os doy el mandamiento de que cualquier cosa que declaréis en mi nombre se declare con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre en todas las cosas. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Qué gran versículo. Me encanta esta escritura. En el otro versículo, la sección 84, dice que se nos dará en el momento. Aquí nos los da más cerca aún de la clase. En el momento preciso se nos va a dar lo que debemos decir. Y si lo hacen con la intención de dar gloria y amor al Señor, lean el versículo 8. Os doy esta promesa. Ese lenguaje es muy importante en el idioma del Señor. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Y quiero concluir con estas ideas sencillas y básicas, no son nuevas. Y ustedes las están compartiendo, pero si oran por ellos, si viven por ellos, si lo esperan, estudian y se preparan, entonces damos testimonio. Pedimos en el momento, en la clase, dando la clase, tratamos de invitar el Espíritu compartiendo experiencias espirituales, lo que aprendimos el martes pasado cuando estábamos pidiéndole al Señor que nos ayude a prepararnos para la clase, testificamos de las experiencias y damos nuestro testimonio. Y si hacemos estas pequeñas cosas, una tras otra, si las hacemos como rutina, yo creo va a ser lo que significa de enseñar por el Espíritu, Elder Callister. Bueno, qué bueno que hayamos grabado esto. Bueno, en realidad es una demostración tan excelente. Alguno de ustedes que no han tenido la oportunidad de darnos sus comentarios, ¿qué fue tan eficaz en la enseñanza del Elder Holland para contestar esta pregunta de enseñar a través del Espíritu? Por favor, hermana. Todos estábamos en las Escrituras, todos juntos. Estábamos todos en las Escrituras. Exacto, estábamos todos involucrados. ¿Alguien más? Que a través de su dignidad se les da el Espíritu. Si en oración contemplamos lo que vamos a enseñar, se nos da el Espíritu para que nos guíe. En realidad esto para mí es muy reconfortante, que el Señor nos ha prometido esto. Y el Elder Holland no solamente estaba hablando del Espíritu Santo, él en realidad lo estaba buscando a través de la Escritura. Otra pregunta que tengo, y tenemos muchas, es acerca de la enseñanza hacia los jóvenes. Y sabemos hacia dónde va esta pregunta. Samuel en Idaho preguntó, ¿cuál sería la mejor manera de dirigirse a los jóvenes para que participen en las tareas de enseñanza? ¿Se les debe pedir que enseñen una lección entera o solamente momentos de enseñanza cortos? Recibimos esta pregunta todo el tiempo. Sí, quizás la hermana Oscarson nos puede ayudar a clarificar esto en caso de que lo diga yo mal, pero los jóvenes deben enseñar. Pero no pueden solamente recibir un manual y que se espere que sepan lo que deben hacer. Debe de haber un modelo a seguir. Algunos jóvenes pueden estar preparados para enseñar una lección entera, pero otros no lo podrían hacer. Quizás les tome más tiempo. Pero cada vez que enseñemos debemos darles la oportunidad de enseñar un poco. Yo creo que lo que es de mayor importancia es de que el maestro entienda que la función más importante es enseñar a que los jóvenes enseñen. No solo darles el manual, sino ayudarles. Quizás reunirse con ellos durante la semana y ayudarles a prepararse. No solo que reciban la asignación, sino que tengan una experiencia positiva. Los padres pueden ayudar y si los jóvenes reciben una asignación para enseñar, algunos jóvenes ya son muy maduros espiritualmente y están listos para enseñar y tal vez aquellos que no están seguros en sí mismos pueden enseñar algo en la lección y pueden empezar así. Pero creo que es importante que los maestros se involucren para que puedan testificar y puedan ayudar a clarificar la doctrina. Entonces yo creo que es algo que es por el Espíritu para aquellos que están a cargo de pedirle a los jóvenes que se preparen, que los ayuden a prepararlos y que reciban esa mentoría, ese proceso o un padre que los ayude a prepararse para la lección. Sí, cuando pienso de un joven en las Escrituras, se dice que tienen que enseñar. Los diáconos, maestros y presbíteros deben enseñar. Si no han tenido esas oportunidades, en realidad esto es, cuando lo tienen que hacer, va a ser un poco difícil. Quiero añadir que mi presidente de misión decía a los misioneros, cuando estábamos obviamente muy jóvenes,
Y quizás en ocasiones nos ayudaba cuando enseñábamos juntos. Nos decía, el desafío en la iglesia, y creo que hablaba ya como líder de la iglesia, a veces subestimamos la habilidad de los jóvenes y sobreestimamos su experiencia, así que debemos confiar en su habilidad, pero no debemos asumir ni suponer que ellos han tenido muchas experiencias. Debemos de confiar en ellos, tener confianza en que tienen la habilidad de hacerlo, pero no solamente los lancemos afuera a la batalla. Debemos compartir con ellos nuestras experiencias. Yo sé que hay muchos más comentarios. Un comentario más. Me impresionó cuando he visto a jóvenes que se enseñan el uno al otro o cuánto tienen influencia entre ellos y cómo una mujer joven enseña una lección y cuánta influencia pueden tener en los otros miembros de la clase, en su clase. Es tan cierto. Yo creo que a veces ellos pueden enseñar un principio entre sí mejor de lo que nosotros lo podríamos hacer, pero hay momentos en los que tal vez es una doctrina más difícil o un tema más sensible. Y creo que tienen que ser dirigidos por el Espíritu entre quién está listo y quién debería de enseñar qué. Pero creo que tiene toda la razón. Hemos tenido algunas preguntas y de lo cual se han hecho. Karen en Utah dijo, ¿cómo animamos a nuestros maestros a usar las escrituras más en clase? Modelamos, animamos, invitamos y aún hay lecciones donde las escrituras nunca se abren. Otro maestro del Perú preguntó, ¿cómo ayudamos a los miembros de la clase y a los maestros a escudriñar las escrituras? Hermana Burton, usted es una gran maestra. ¿Podría compartir una manera de alentar a otros en cómo escudriñar las escrituras? Gracias. Me encanta esa pregunta de Karen. Gracias por hacerla. Y hemos estado viendo al Elder Holland demostrar esto y me siento un poco intimidada a tratar de seguir con eso. La vulnerabilidad es buena, hermana, recuerde. Bueno, voy a tratar. De hecho, hay una forma que se menciona en este folleto. Hay más de una manera, pero una manera en la que me encanta en la sección de enseñar la doctrina está bajo el encabezado y dice el seguir las verdades de las Escrituras y es una declaración. Antes de que los que aprenden lean una escritura en la clase, pídanles que consideren que busquen verdades específicas que se enseñan en el pasaje. Así que vamos a enseñar o practicar eso. Pueden sacar sus escrituras, especialmente el libro de Mormón. En el libro de Enos, cuando ustedes estén listos, les voy a pedir que busquen algo. Y vamos a ver los primeros 5 versículos. Entonces, vean los primeros versículos en el libro de Enos y quiero que busquen qué es lo que recibieron cuando reciben revelación. Vamos a ver qué es lo que pueden encontrar de recibir revelación en los 30 segundos que aprendieron. All right, I can see Muy some. bien, puedo ver algunas ideas que están pasando en esas cabecitas. Así que, ¿quién le gustaría compartir lo que aprendieron en cuanto a recibir revelación de ese estudio? Hay una frase aquí que dice, he luchado con el Señor, y creo que es como es una batalla. Obviamente no es tanto física, sino emocional, espiritual, esa lucha que se tiene cuando se ora. Sí, gracias por señalar eso. Toma esfuerzo tener eso. Sí, el resto del comentario dice que él luchó antes de recibir una remisión de sus pecados y la idea de ser dignos para recibir revelación es un factor importante en nuestra preparación. Y eso toma más trabajo, gracias. Es un buen comentario. Me encanta el versículo 4 porque dice, y mi alma tuvo hambre y todo el día suplicaba y cuando dice, elevé mi voz. Y me encanta eso porque para mí lo que saco de esto es esa revelación e inspiración no viene automáticamente porque tenemos que trabajar y esperar en el Señor y Él nos va a bendecir con el que considera que es conveniente para nosotros. En
no, él como que se saca de esa rutina de su vida. Y si fueran jóvenes en este mundo, en estos días, creo que encontraría algo más. Pero está en un lugar tranquilo, callado. Y creo que es importante ponerse en un lugar que sea tranquilo, sin ruido, donde pueda recibir esa voz apacible. Y eso fue una manera pequeña. Tomamos un minuto y todos buscamos juntos, abrimos nuestras escrituras juntos. Gracias por sus comentarios tan buenos. Sí, es demasiado bueno para dejarlo. Para los maestros, para los maestros. Algo que acabo de ver aquí que quizás no me hubiera acordado si el Elder Callister no me hubiese invitado. ¿Qué es lo que hay aquí para los maestros? Por favor. Me encanta el versículo 1 y también el versículo 3 en donde habla de su padre que le había enseñado. A usted le damos la otra galleta. Y fue su padre. Yo creo que tal vez habían maestros hasta ese momento. Se le enseñó en el idioma de sus padres y en las palabras que había escuchado a mi padre hablar, me proveyeron esa revelación. Y yo creo que no había pensado en eso, Elder Callister. Bueno, son maestros maravillosos. Sí, teníamos una pregunta. Ahora la hermana Burton dio la demostración, pero hay una cosa que aún nos falta en este consejo. ¿Cuál es? Practicar. Practicar. Dicen que la práctica hace la perfección. Bueno, nos gustaría invitar a que todos nosotros practicáramos lo que la hermana Burton acaba de modelar para nosotros. Así que vamos a la sección 4 de Doctrina y Convenios. Y supongamos por un momento que están enseñando la sección 4. ¿Qué quisieran que sus alumnos descubrieran y aprendieran de esto? ¿Y cómo usted, siendo el maestro, los invitaría a hacerlo? Tomemos un minuto y todos alrededor del mundo y repasemos esta sección, la sección 4. ¿Qué preguntas le harían a sus alumnos para que pudieran descubrir la importancia de ello? All right. Would you now share your Muy idea? bien, ahora compartan sus ideas, qué pregunta harían, qué invitación extenderían. Tomen un minuto con la persona de al lado, compartan la idea. Would some of you be willing to share the idea that you came Alguien up que quisiera compartir con la idea que les vino a la mente, ¿qué invitación extenderían? Me gusta el versículo 1 en donde dice, aquí una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Entonces yo instaría a los miembros de la clase que encuentren, que averigüen cuál es la obra, de qué se trata. Qué bueno, fue un buen pensamiento para toda la clase. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Dos más. Sí, ustedes aquí, por favor. Bien. Muy bien. Yo iba a decir que vive en el versículo 4 y en cuanto a qué es lo que los califica para hacer la obra. Muy bien. Muy bien, sería una pregunta escudriñada. Yo les pediría que descubrieran qué es lo que hace un misionero y ver qué pueden encontrar. Bueno, eso sería para nuestros hijos cuando vayan a la misión. Este es el tipo de ejercicio que nos gustaría que tuvieran en estos consejos de maestros para poder hablar del principio, el poder demostrarlo y practicarlo, practicar y practicar para poder llegar a ser ese maestro. Bueno, el otro sería Josafat de México pregunta, ¿cómo puedo desarrollar el amor sincero a aquellos que enseño?
Elder Holland, y todos sienten que su amor viene en grande. Así que, por favor, Bueno, creo que he hablado demasiado, pero ya me emocionó un poco aquí. Es parte del guión, ¿verdad? Amen a las personas a quienes enseñan. Y yo entiendo que habrá ocasiones en las que quizás sea difícil. Nunca he enseñado en la primaria, hermana, pero creo que me encantaría hacerlo. Yo no sé cuán bueno soy con mi paciencia. Los maestros son en realidad desafiados para que sientan lo que tienen que sentir. Vayamos a las Escrituras. Un versículo viene a la mente. Uno de los capítulos más impactantes de las Escrituras que yo conozco en los libros canónicos está en Moroni 7. Es un gran capítulo que habla de la fe, esperanza y caridad, y quizás una buena manera de iniciar. Quizás deberíamos hacerlo, pero no podemos leer todo el capítulo ahorita, pero la fe refuerza la esperanza y la esperanza lleva a la caridad. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 45. La caridad es sufrida y es benigna y no tiene envidia. Describe lo que es el amor, pero la pregunta, si la entiendo bien, es ¿cómo lo obtenemos? Así que vamos a suponer que ya conocemos lo que se enseña en el versículo 45 y vamos al versículo 47. ¿Pueden leerlo, por favor? 47 y 48. Adelante. Pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor. Léalo de nuevo, por favor. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor, que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados antes, así como Él es puro. Amén. Bueno, es lo que se enseña como lo hicimos hace un momento en cuanto a enseñar por el Espíritu. Vean el paralelismo. Pero aquí oramos de nuevo, pero oramos por el don del amor, el don de caridad, con toda la energía de nuestro corazón. Esta es en realidad una oración vigorosa, muy intensa. Quizás han estado en situaciones como maestros en los que han ocupado asistencia, en las que quizás alguna persona es difícil de llegar a su corazón. Me encanta la idea de orar por ellos, pero aún más la idea de orar con toda nuestra energía. Ahora quiero terminar con esto y escuchar sus pensamientos. Si por alguna razón no pueden sentir todo lo que quizás sienten deben sentir en el momento por un estudiante o en cierta situación, obviamente las circunstancias cambian y todos debemos saber amar en cualquier circunstancia. Pero si no podemos hallar la manera de amar a una persona en el salón de clases o en una situación mortal, yo siento que esto debe de iniciar con el reconocimiento del amor de Dios. Podemos amar a Dios, podemos amar a otras cosas y los dones del Espíritu Santo. Si podemos desarrollar un espíritu de amor y dirigirlo hacia a una persona o algo a quien debemos amar, quizás es nuestra pareja, nuestro cónyuge, a un hijo o hija, empiecen con alguien a quien aman, en especial a Dios. Y yo creo que esto se contagia. Creo que crea un espíritu de amor en nuestro corazón y nos abre a nuestra naturaleza, a que podamos extender ese amor en cualquier situación, sea que haya sido un poco difícil. Solamente quiero decir que yo sé que debemos amar todo, debemos amar las cosas que nos ocurren todos los días. Iniciemos con las cosas que son más fáciles de amar y extendamos de ahí. Quizás hay otras mejores respuestas. Adelante. Bueno, algo que estaba pensando es cuando tenemos este amor de Dios y nos enfocamos en Dios y agradecemos. En realidad, el corazón está en el lugar apropiado y nos abrimos un poco más, así como lo hemos hecho aquí, y no estamos pensando solo en nosotros, pero cuando nosotros bajamos
esa pared que está al frente nuestro y entonces no peleamos, sino que compartimos. Me encanta su idea. Gracias. Adelante. Yo creo que la caridad es una palabra de acción, al igual que la fe. Entonces, si estamos orando para amar a aquellos a quienes enseñamos, especialmente en la primaria, yo creo que también es importante trabajar. Podemos orar, pero tenemos que hacer algo para merecerlos, para conocerlos, para que ellos sepan que nosotros queremos estar, saber quiénes son, queremos servirles. Entonces es importante que sea una palabra de acción. No solamente oramos, sino que también oramos y hacemos. Perfecto. Recordemos que una porción muy significante de dos de las cosas que ya hemos hablado, enseñar por el Espíritu y amar a sus estudiantes, son segmentos muy, muy importantes de estos manuales. Así que les recordamos que esto les va a ayudar también, quizás más de lo que el tiempo limitado que tenemos. Solamente quisiera hacer una pregunta de seguimiento. ¿Alguno de ustedes ha sentido amor de alguno de sus maestros que ha hecho una diferencia en sus vidas? Sí, yo recuerdo en una ocasión en la que tenía muchas preguntas en cuanto al Evangelio y el maestro tomaba tiempo después de la clase y aún venía a mi casa y me hablaba en cuanto a estas cosas. Fue una experiencia muy dulce leer las Escrituras con él y obtener respuestas. Gracias. ¿Algún otro buen comentario? Me acabo de mudar de Nueva Jersey a Florida y era una mudanza muy grande. Entonces, uno de los maestros me visitó en mi casa y ya tomó ese papel de mi maestra en mujeres jóvenes. Tenía diferentes papeles, también era mi amiga. Entonces, eso me ayudó a abrirme y fue una gran manera de poder ver que ella me amaba, que se preocupaba por mí. Gracias, eso es una gran diferencia y creo que hay algunos comentarios de la audiencia a nivel mundial. Hermana Burton. Una que acaba de venir de Heather en Alabama. Yo he tenido la experiencia de pensar y meditar en cada miembro de la clase y poder estar ahí en amor. Pedir que los ame no ha sido suficiente. Tengo que pensar en cada miembro, de todas las cosas que el Padre Celestial les ha dado. Creo que fue un gran comentario. Buen comentario, hermana. De Caleb de Idaho dice: cuando usted quiere amar a alguien, aprenda de ellos, establezca una relación con ellos y cuando lo hace, va a hacer lecciones para ellos y van a darse cuenta que de verdad se preocupa por ellos. Creo que es un gran punto de que usted puede hacer las lecciones para ellos y los conoce. Gracias por ser parte de este consejo a nivel mundial. Estamos aprendiendo y tal como debe de ser. Tenemos otra pregunta de Vira en Costa Rica y les invitamos a todos ustedes que consideren esta pregunta y la contesten también. ¿Cómo podemos motivar mejor a los estudiantes para que sean sus propios agentes en el aprendizaje? Sister Yo Jones. tengo un comentario sobre eso. Los maestros pueden involucrar a los miembros de la clase al hacer buenas preguntas y cuando saben que no están buscando tanto por respuestas específicas como el hecho de que están de verdad interesados y entender lo que los miembros de la clase están aprendiendo y sintiendo. Yo creo que los pensamientos o ideas que los miembros de la clase traen el espíritu tanto como lo que los maestros traen. Hermana Burton. Uno de los maestros tan esperados que he visto para tomar cualquier comentario y hacerlo sentir que valió la pena y lo usaba para poder hacer la próxima parte de la clase y valoraba lo que hacía y hacía toda la diferencia y no apagaba la conversación. Es un gran atributo de un maestro que eso sea posible. Brother Owen. En la clase, hacia el final de la clase, siempre debe de haber invitaciones. No termina solamente con un testimonio, sino una invitación a actuar. Y también debe de haber un momento de compartir al principio de la siguiente clase para que durante la semana los estudiantes tengan oportunidades y experiencias de aprendizaje. No tartamudeando, sino estudiando y meditando para que regresen a la clase. Y yo entiendo que no todos lo van a hacer, quizás esto es muy idealista, pero traten de cultivar ese ambiente, que se vayan con una invitación a aprender algo y que vengan con un deseo de compartirlo. ¿Alguien tiene algún pensamiento que estén molestos o que no les pida que compartan, pero quieren compartir? ¿O alguien de la audiencia a nivel mundial? ¿Alguno de ustedes? Sí, por favor. Vamos a ver. He tenido muchas oportunidades de trabajar con los jóvenes y creo que un aspecto que creo que es importante mantener en mente al enseñar a los jóvenes y niños es que sea
relevante para ellos, que la enseñanza aplique a ellos. Muchas veces han escuchado las mismas lecciones, pero si podemos adaptarlo a sus circunstancias y preguntarles en su experiencia, ¿tienes alguna experiencia o has tenido alguna circunstancia o situación en cuanto a este tema para que signifique más para ellos, que no sea solamente una lección? Muy bien, tienen que llevarlo a sus vidas personal. ¿Alguien de la audiencia mundial, hermana Jones? Jacob, en Utah el diálogo es clave. Tiene que hacer preguntas inspiradas, no solamente preguntas sí o no, pero también con una respuesta abierta para que pueda inspirar esa. Buenos pensamientos, mucho. Bueno, vamos a cambiar un poco aquí y vamos a hablar un poco acerca de la orientación para los nuevos maestros, lo cual es una responsabilidad de los líderes de las organizaciones auxiliares y del sacerdocio. Y hermana John, le vamos a pedir que usted nos enseñe el por qué, tanto para los maestros con experiencia y los nuevos, necesitan instrucción. La hermana Oscarson, me gustaría hacer como una Está bien. representación, que lo actuemos aquí las dos. Hermana Oscarson, estoy tan contenta de encontrarla. Qué bueno que es la nueva maestra. De hecho, tengo un manual que le quería dar. Ay, estoy muy contenta con esto. Entonces, avíseme cómo le va. Buena suerte. Oh, ¿está bien? Gracias. Bueno, de hecho, gracias. Voy a perder estos. De hecho, creo que podemos hacerlo mucho mejor en cuanto a orientar a los nuevos maestros de lo que hemos hecho ahorita en la demostración, pero me gustaría saber que en el programa de enseñar a la manera del Señor, en la última página se trata de orientar a los nuevos maestros. Hay un material excelente aquí, pero me gustaría leer el principio. Aquí para ustedes esta introducción empieza de que si usted es un líder de sacerdocio o auxiliar, tiene la responsabilidad de reunirse individualmente con cada maestro que acaba de llamar en sus organizaciones, de preferencia antes de la primera lección del maestro. Estas reuniones dan la oportunidad para presentar a los maestros a sus llamamientos sagrados e inspirarlos para saber cómo enseñar a la manera del Señor. Algunas ideas que ustedes pueden usar en las orientaciones. Primero es preguntarle al maestro cómo se siente sobre el llamamiento. Tal vez repasar la lista de los miembros de la clase que se mencionan cualquier necesidad específica. Tal vez instarlos a que puedan ir fuera de la clase y reconocer a aquellos que no están asistiendo. Hay muchas ideas que ustedes van a encontrar al estudiar la sección de enseñar a la manera del Señor, del Salvador. Entonces, también quiero que sepan que hay 5 videos que están disponibles en teach.lds.org que puedan usar en sus orientaciones. Vamos a ver uno de esos videos ahorita y quiero que envíen respuestas a esta pregunta. ¿Cómo ayudará este video a un maestro que lo acaban de llamar? Spiritual preparation is very important. Muy importante, porque enseñamos principios del Evangelio. A los miembros de la clase les costará entender si no nos preparamos espiritualmente. Se tiene que sentir en la mente y en el corazón. Al prepararse por el Espíritu, deleitándose en las palabras de Cristo y anotando las impresiones que reciba, esas experiencias se trasladarán a su vida diaria y se manifestarán en su enseñanza. Leo las Escrituras cada mañana y luego leo de qué trata la lección. Pienso en ello durante un par de días y recibo ideas de lugares diferentes. Entonces pienso en los niños de la clase o del tiempo para compartir. ¿Qué les resultará interesante? ¿Qué le ayudaría a aprender a una persona o a otra? Le doy vueltas en la mente durante toda la semana antes de redactarlo y comprometerme a cómo va a ser la lección. Me gusta que lo relacionen con la vida cotidiana. Y entonces me siento y lo preparo todo. Pero es un proceso semanal. Algunos verán lo que se les da como un concepto para llevarlo consigo a su vida diaria. Y eso es de lo que se trata, ¿verdad? Para ser una persona holística y centrada en Cristo,
Hay que empezar por tomar lo que uno aprende en la iglesia e incorporarlo a cada aspecto de la vida. Enseñamos lo que somos. Nuestra conducta puede determinar si se aceptan o rechazan nuestras palabras. De nuevo, ¿qué clase de hombres y de mujeres habéis de ser? Aún como yo soy. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: hagan todo lo que enseñen a sus alumnos que deben hacer: ayunar, dar testimonio, pagar el diezmo, asistir a sus reuniones, asistir al templo, santificar el día de reposo, prestar servicio de buena gana en la iglesia, hacer noches de hogar y oraciones familiares, mantenerse solventes y ser honestos e íntegros. Al grado en que se desempeñen de acuerdo con el reto y la asignación que tengan, la imagen de Cristo llega a grabarse en sus rostros. A efectos prácticos, en ese salón de clase, en ese momento, en esa situación y con esa inspiración, ustedes son Él y Él es ustedes. So how would this video help a newly called? Entonces, ¿cómo ayudaría este video a un maestro que lo acaban de llamar? Yo recibí mi llamamiento aproximadamente 2 meses después de mi bautismo y recuerdo la primera reunión que tuve con mi obispo y fue conmigo y lo que dijo el Elder Holland hace un momento: a quien el Señor llama, Él califica. Me recuerda lo que se dice en este video de que yo debo de enseñar de las experiencias que yo había obtenido a través de mi vida, que yo pueda ayudar a los jóvenes con ellas. Y entonces algo maravilloso me empezó a ocurrir a medida que consideraba las lecciones en oración cada semana. Yo estaba aprendiendo tanto a la misma vez que cuando yo iba a la clase tenía tantas ansias de compartir estas experiencias. Fue una de esas experiencias en las que ambos nos beneficiamos, los jóvenes y yo, pero quiero que sepan que el Señor califica a quien Él llama. Gracias por compartir eso. Qué gran ejemplo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Sí, me da mucha experiencia porque ha habido tantas oportunidades en las que las lecciones no han ido de manera en la que yo había presupuestado, pero de la misma manera lo que se acaba de decir es lo que yo debía escuchar. Muchas personas me dicen lo mismo. Cuando uno se prepara, en realidad es el Espíritu el que enseña. A medida que yo viva mi vida tan cerca de las enseñanzas del Señor, Él me va a ayudar. Yo tengo un comentario que acaba de llegar de Joe de Utah y es tan bueno que dice: el video ayudó a un nuevo maestro que no es solamente una cosa de domingo, sino una forma de vida. Aquí hay una pregunta de David en Virginia. Este video me recuerda que preparar el material es importante, pero prepararse para el espíritu es esencial. Algo de Patrick de Indiana y dice que el video va a ayudar a un maestro que lo acaban de llamar de que aplicar la preparación de su lección en su vida diaria. ¿Tiene alguna experiencia personal? Me encantaría compartir una experiencia. Yo era una de estas personas que hace como 100 años, cuando era joven, se me llamó como maestra de la primaria. Y eran 3 cosas que yo aprendí de esta experiencia. Primero, el obispado me llamó a mi esposo y a mí a la oficina del obispo para recibir este llamamiento. Entonces, eso en sí me enseñó la importancia del llamamiento, que fue lo primero que aprendí. Lo segundo que me dio mucha impresión fue que él me dio una visión. El obispo le dijo al hermano Red en la primaria: ¿por qué no ayuda a la hermana Burton a entender qué es lo que usted espera que ella logre? Y no recuerdo las palabras que él dijo, pero recuerdo que la impresión fue: no solamente es un llamamiento importante, pero la razón por la que está aquí es de que estos de 7 años se van a bautizar el próximo año. Y es mi responsabilidad ayudarlos a prepararse con sus padres, por supuesto. Los padres tienen la responsabilidad primordial. Pero era una clase de estar allí todo el tiempo. Lo tercero que aprendí de esa experiencia, que fue muy sagrado para mí,
fue que el obispado me aseguró de que ellos habían orado y que mi nombre había venido para enseñar esa clase en particular y tener la responsabilidad de enseñar a estos niños hermosos. Yo les puedo decir sus nombres hasta este día. Y esa experiencia es tan incómoda como me sentía. Tenía una visión, sentí la importancia y tenía la seguridad de que venía del Padre Celestial. Entonces, para mí era suficiente, aunque no estaba siguiendo el libro de orientación que estaba allí para mí. Tengo curiosidad. ¿Usted sentía que necesitaba apoyo adicional al hacerlo? ¿Sentía ese ánimo? No recuerdo en ese momento, pero estoy segura de que sí, tal vez, que era importante, ¿verdad? Es una excelente historia, hermana Burton. Es real de su vida personal y la diferencia que enseñar esa clase quizás haya tenido en usted o que la haya convertido en la presidenta general de la Sociedad de Socorro. La secuencia de eventos que siguieron, ¿quién sabe lo que este obispado causó en usted hace muy poco tiempo? No hace mucho. En realidad me conmovió su historia. Al decir la palabra llamamiento una y otra vez, no pude evitar pensar en El Salvador, en las orillas del Mar de Galilea, llamando a sus apóstoles. Y si lo piensan en esa manera, cambia tanto. Hemos sido llamados por El Salvador. Él sabe exactamente quién es usted, qué tipo de maestro va a ser, y Él le va a dar las experiencias en toda su vida, en su vida diaria. Y puedo testificar que cada vez que enseño, es como que, bueno, esta experiencia se aplica a esto y lo hace para usted. Pero creo que ser llamado por El Salvador, pensar en eso, esa palabra tiene poder. Y si hemos sido apartados para ese llamamiento por El Salvador, yo creo que eso va a ser de mucho consuelo para un nuevo maestro. A mí me gustaría invitar a aquellos en la audiencia mundial para responder esta pregunta, tomar unos segundos y enviar unas respuestas. Si se le acaba de llamar como maestro, ¿qué quisiera que sucediera? ¿Qué quisiera que se le dijera al llamársele como nuevo maestro? Y vamos a leer algunos comentarios. Al esperar estos comentarios, me gustaría invitar a aquellos de ustedes que están aquí que respondan esta pregunta. Sí, la enseñanza en realidad siempre puede parecer una experiencia algo bastante intimidante. Aún el obispo, cuando les da el llamamiento y se van a enseñar a los rayitos de sol, y aunque es así, tienen que enseñarlo según este manual, que es una asignación que tenemos que enseñar como el maestro. Y creo que, como ya se ha discutido aquí, hay un consejo de maestros que ustedes tienen acceso a él inmediatamente, personas que los van a apoyar y que los van a estar orando por ustedes, y saber que El Salvador está ahí para ayudarles. Él estaba leyendo donde él enseña en la sinagoga y dice, no temáis, creed solamente, o lo que le dijo el ángel a María, con la ayuda de Dios todo es posible. Él está al pendiente de ustedes y les va a ayudar. Excelente respuesta, gracias. Sí, algo que me impresionó a mí. Una ocasión, alguien me dijo, está bien que seas tú mismo. Creo que en ocasiones tenemos la noción de que debemos ser alguien más, aún enseñar como El Salvador. Quizás pensamos en que tenemos que usar su idioma o ciertas cosas que él hace, como se nos enseña en Moroni. En cuanto a la enseñanza, debemos de ser amorosos, pacientes, benevolentes. Esas cosas debemos de emular. Pero más allá de eso, nosotros hemos sido llamados y no debemos pretender ser alguien más ni dar lecciones elocuentes. Creo que eso para mí es abrumante. Pero si somos nosotros mismos y seguimos al Espíritu, amamos a los niños, eso es algo que podemos hacer. Me encanta eso, el animarlos a usar sus propios talentos y la personalidad que usted lo hace como maestro. Sí, quería añadir que lo que dijo José Smith, él era un muchacho tan joven, y qué mejor ejemplo de incomodidad o inseguridad que un joven a esa edad, de tener que hacer las cosas que él tuvo que hacer, de sacar a luz el libro de Mormón. Él regresaba cada año y lo hizo 4 años y recibió preparación. Creo que es importante no solamente recibir capacitación una vez, sino estar recibiendo instrucción continuamente y ser elevados en los consejos, por ejemplo, y hablar con aquellos miembros del obispado o miembros de las auxiliares que pueden ayudarnos a aprender más de solamente una vez.
Gracias, sí. Puedo agregar también que al querer ser enseñados también tenemos que orar por aquellos a quienes enseñamos, para que las lecciones que preparamos son para aquellos a quienes enseñamos, y vamos a aprender a amar a los que enseñamos y orar por ellos individualmente. Gracias. Hemos recibido unas buenas respuestas que acaban de entrar. Gracias por aquellos que están escuchando y enviaron sus respuestas. ¿Puedo compartir algo de Brasil que acaba de entrar? Yo creo que está recibiendo lo que la hermana Jones me preguntó. Como una maestra que me acaban de llamar, yo quiero escuchar de mis líderes que me apoyan y que van a estar a mi lado. Y todos necesitamos eso, sí, ese apoyo continuo que acaba de decir usted. Aquí hay una de Michael o Michelle, no sé cómo pronunciarlo. Acaba de venir de México, pero yo creo que el propósito de enseñar es ayudar a otros a sentir el Espíritu, buscarlo en sus propias experiencias, al fortalecerlos al venir a Cristo. Qué gran recordatorio, ¿no? Que es la meta última de enseñar como el Salvador. ¿Alguien más quiere compartir algo? Hermana Oscarson, al decir esto, me recuerda de lo que se enseña aquí, pero uno de los recordatorios es que los maestros vayan y encuentren y traigan a aquellos que no están en las clases. No lo hemos dicho mucho, pero esto me hizo recordar lo que usted dijo. Debemos de traer a gente a Cristo, y si no están en la clase, debemos de ir a buscarlos y traerlos. Es una responsabilidad del maestro. Yo creo que compartí en mi discurso de la sesión de mujeres jóvenes que lo que dijo que en esta hermana en México que tenía 7 estudiantes en la escuela dominical y hoy tiene 20 que vienen a su clase, porque ella y los otros estudiantes buscaron la lista y dijeron vamos a encontrarlos. Y los encontraron por los medios sociales, ¿verdad? Sí, fue una de las maneras en las que se comunicó. Les manda mensajes todas las semanas. Sí, hablando de México, aquí hay una pregunta de Jorge de México. Me encantaría que compartieran características espirituales que los estudiantes tienen. Es importante notar que todos tienen algo que compartir y ocupamos a todos. Bueno, a medida que concluimos esto, esperemos que todos reconozcamos la importancia de esta instrucción para nuevos maestros, y que en realidad hay una evidencia muy grande, y en todas nuestras auxiliares por lo menos invertimos unos 45 minutos para poder ayudarles a entender la visión. Les damos el amor, el apoyo, hablar de la importancia, no solo los que ellos enseñan, pero también a aquellos que no están presentes. Y todos nuestros maestros comenzarán y se entablarán en ese camino correcto. Y aquellos que están enseñando actualmente se van a beneficiar de la orientación, ¿verdad? ¿No cree? Así es. Pero deseamos que todos estemos en el mismo plano, enseñando el mismo principio y operando de igual manera, y ser ese tipo de maestros. Bueno, hemos tenido un consejo de maestros a nivel mundial muy excelente. Esperamos que hayan podido aprender algunas lecciones, algunas cosas que han resaltado y que les ayudarán en sus vidas, y que pueden implementar en estas orientaciones y en estos comités de maestros. Y quisiera decirles que si tienen algunas preguntas que no se contestaron, que sí sé que hay muchas allá, llévenlas al próximo Consejo de Maestros y harán exactamente lo que les hemos demostrado el día de hoy para encontrar esas respuestas. También tenemos unas respuestas a otras preguntas en teaching.lds.org bajo el título Preguntas frecuentes. Pueden ir ahí y ver algunas preguntas que se hacen muy comúnmente. Y por último, recordarle a los líderes auxiliares del Estaca que ustedes son responsables de llevar a cabo un entrenamiento anual. Y para ayudarles, si van a la sección auxiliar de lds.org, encontrarán nuevas fuentes de ayudas concerniente a esta reunión. Y le doy el tiempo al Elder Holland para que se dirija a nosotros junto con sus testimonios, y le agradecemos por estar aquí con nosotros. Y después de ello, la última oración será dado por Joseph Ward. Elder Holland. Gracias. Bueno, qué hora tan maravillosa hemos tenido juntos. Gracias a todos. Gracias a nuestra audiencia internacional. Estamos
al final de lo que yo creo es la reunión de consejo de maestros más grande que existe. Y agradecemos a todos ustedes, no solo los que participaron, sino los que están sirviendo en las unidades de la iglesia, en las asignaciones que los hacen venir a esta reunión. En especial agradezco al Elder Callister y a todos nuestros asociados aquí en las oficinas de la iglesia, quienes dan tanto tiempo y esfuerzo para planificar esta transmisión. Este es el fin de la transmisión, pero esperamos que sea apenas el principio de una nueva era de enseñanza en la iglesia. El presidente Hinckley dijo en una ocasión que la enseñanza es la esencia de todo liderazgo en la iglesia. Piensen en ello. La iglesia necesita su liderazgo. La iglesia necesita maestros en todos los niveles, en todas las asignaciones. Rogamos que estos momentos que hemos pasado juntos hoy les ayuden a llevar a cabo y a que vayan en rectitud a aquellos a quienes han sido llamados a servir y enseñar. Ahora solo quiero compartir unos cuantos pensamientos y reflexiones. Testifico, como apóstol del Señor Jesucristo, que Dios los ama, que Él los ha llamado a esta obra y que la pueden hacer. Por favor, no se estresen por la realidad de que quizás no sean tan experimentados o talentosos o que tengan el conocimiento que alguien más. Ustedes fueron llamados por quienes son, no por quienes no son. Sean ustedes, sean su mejor versión de ustedes mismos y por favor sean quienes son y denle la gloria a Dios por todo el éxito que logren. Se ha dicho mucho en cuanto a los requisitos más fundamentales en la enseñanza del Evangelio, enseñar por el Espíritu. Pero concluyamos resaltando que recibimos el Espíritu en gran medida al vivir el Evangelio y al merecernos este don cuando lo pedimos. Pablo le dijo a los corintios, aquellos quienes predican el Evangelio deberían vivirlo. La integridad demanda que todo maestro viva según las doctrinas y principios que él o ella intenta enseñar. Y esta es una gran responsabilidad que yo siento personalmente. Finalmente, al enviarles de regreso a sus hogares, les pido que compartan su testimonio a menudo, durante su lección, a medida que lo sientan y en especial al concluir. Y esto significa algo mucho más que una simple línea. Digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Es su nombre por medio del cual enseñamos, y esta es una declaración importante. Pero esto debe de venir con nuestros sentimientos, con nuestra convicción y nuestro testimonio de los principios y doctrinas que se han enseñado. E inviten a aquellos en sus salones de clases a que lo hagan también cuando sea apropiado. Esto se lo pedimos a los misioneros todo el tiempo. Cuando están en una lección, deben enseñar y dar su testimonio y deben de pedir respuesta a sus investigadores. En cualquier caso, no utilicen de manera inapropiada el tiempo, de manera de que encuentren que el tiempo se les acabó y no se ha compartido ningún testimonio, ni los suyos ni los de sus estudiantes. El presentar el material es solamente parte de la asignación del maestro. La otra parte es sellar ese espíritu con un testimonio personal. Escuchen al ejemplo de Alma. Vayamos a Alma capítulo 5. Si tienen sus escrituras, nuestra audiencia internacional, les pido que se unan a nosotros y les pido a los que están aquí que también lo hagan y analicemos un par de versículos. Leamos en Alma 5, versículo 44, y lo voy a leer para ahorrar tiempo.
porque soy llamado para hablar de este modo según el santo orden de Dios que está en Cristo Jesús. Sí, se me manda que me levante y testifique a este pueblo las cosas que han hablado nuestros padres concernientes a lo que está por venir. 45. Y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Concluimos con el 48. Os digo, yo sé por mí mismo que cuanto os diga concerniente a lo que ha de venir es verdad. Qué expresión tan poderosa de un maestro en cuanto a un testimonio personal. A nombre de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles, doy ese testimonio. Yo sé por mí mismo que esta obra es verdad. Y les agradezco por su servicio, por compartirla y enseñarla. Yo me merezco y me doy la oportunidad de agradecerles, no solamente a mi nombre y al nombre de este grupo, sino a nombre de nuestro Padre Celestial y su Hijo, el Salvador del mundo. Con mi testimonio dejo una bendición sobre todos ustedes, de que estén receptivos al Espíritu, de que se les añada de gran manera y que sean exitosos en sus llamamientos. Los bendigo para que sean más santos y más felices con cada día que pase, a medida que vivan y enseñen el Evangelio de Jesucristo. Les prometo, en el nombre del Señor, que a medida que supliquen ayuda divina, la recibirán, y que los mismos ángeles del cielo estarán a su mano derecha y a la izquierda, al prepararse y al enseñar en la manera del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Our kind Father in Nuestro heaven, amado Padre Celestial, agradecemos el haber estado aquí y poder analizar en cómo enseñar a la manera del Salvador. Agradecemos la función que tenemos en el plan de salvación y rogamos que el Espíritu esté con nosotros para que podamos recordar todo lo que se nos ha enseñado, de igual amar a aquellos que enseñamos y ser verdaderos discípulos al llevar una vida tal como debe de ser. Rogamos por los profetas y apóstoles y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.